Nunca pensé que algo tan simple como llegar tarde a casa podía cambiar el rumbo de toda mi vida. Aquella noche, el reloj marcaba las 11:30 cuando aparqué el coche frente al edificio. Había estado tomando unas cervezas con los compañeros después del trabajo, algo que hacía tiempo no hacía. Lo curioso fue que, al abrir la puerta del piso, no escuché nada. Ni el sonido del televisor, ni la música que Laura solía poner cuando no podía dormir, ni siquiera el ruido del agua corriendo en el baño. Silencio absoluto. En ese momento no sospeché nada. Pero el silencio, cuando uno aprende a escuchar, a veces grita más fuerte que cualquier palabra. Me quité los zapatos y avancé despacio por el pasillo. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta y dentro se filtraba la luz cálida de la lámpara del buró. La cama estaba vacía. En cambio, Laura estaba en el suelo, sentada con las piernas cruzadas, llorando. Llorando en silencio, con la cabeza gacha y el móvil en la mano. No era un llanto común, de esos que alivian. Era un llanto contenido, de alguien que no quiere ser descubierto. Me quedé quieto, observándola desde la puerta, y ella no se dio cuenta de que estaba ahí hasta que dije su nombre. Laura, susurré, y ella levantó la cabeza de golpe, con los ojos hinchados y la expresión de quien acaba de ser sorprendida en medio de un crimen. Se levantó enseguida, nerviosa, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me dijo que no era nada, que había visto una película triste. Pero el móvil lo apretaba tan fuerte que se le marcaban los nudillos. No insistí. En ese momento no quería discutir, ni entender. Solo quería dormir. Pero me quedé con la imagen de sus ojos rojos clavada en la cabeza. Algo en esa escena tenía una grieta invisible. Y aunque todavía no lo sabía, esa grieta era el principio de todo. Al día siguiente, el ambiente fue extraño. Ella intentó actuar normal, hablaba mucho, demasiado, como si necesitara llenar el aire con palabras. Me besó antes de irse al trabajo, algo que ya casi no hacía. Ese gesto forzado me dio más miedo que cualquier distancia. No sabía qué pasaba, pero sentía que algo había muerto sin que nadie lo anunciara. Durante el día, intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente volvía a esa imagen suya en el suelo, llorando por algo que yo no entendía. No era una película. No lo creí ni por un segundo. Esa misma tarde, antes de volver a casa, decidí pasar por el supermercado para comprar unas cosas. Lo hice sin pensarlo mucho, pero lo recuerdo porque fue justo ahí, en la cola, cuando me llegó su mensaje: no vengas todavía, estoy terminando algo. Era raro, porque nunca me decía eso. Vivíamos juntos, no necesitábamos pedir permiso para entrar en nuestra propia casa. No respondí. Compré lo necesario, di una vuelta más y esperé. Llegué casi una hora después, y cuando entré, el piso olía distinto, como a colonia de hombre. No la mía. Me quedé quieto unos segundos en el recibidor, sin moverme. Escuché su voz en la terraza, hablando por teléfono. No pude entender las palabras exactas, pero sí el tono, suave, íntimo, casi tembloroso. El tipo de voz que no usaba conmigo desde hacía mucho tiempo. No te voy a mentir, me quedé parado, escuchando. Sentía una mezcla de rabia y curiosidad. Era como si algo dentro de mí quisiera confirmarlo, aunque me destrozara. Cuando entré en la sala, ella colgó enseguida y me miró con una sonrisa exagerada. Dijo que era su prima. Yo solo asentí. No quise discutir, pero dentro de mí ya algo se estaba moviendo, una sospecha que iba creciendo, despacio, como una llama escondida. Durante los días siguientes, me dediqué a observarla sin que lo notara. No de una forma enfermiza, sino con la necesidad de entender. Noté que se maquillaba más, que se arreglaba con más cuidado, incluso para cosas insignificantes como bajar al supermercado o sacar al perro. Empezó a llevar un perfume nuevo, más dulce, más fuerte, uno que no conocía. Y lo que más me inquietó fue su risa, esa risa distinta que solo aparecía cuando hablaba por el móvil.
No conmigo, claro. Conmigo apenas hablaba ya. En cambio, su teléfono se había convertido en una extensión de su cuerpo, como si en ese pequeño aparato se escondiera una parte de su vida que yo ya no compartía. Una tarde de sábado, mientras ella se duchaba, su móvil vibró en la mesa del salón. No lo busqué, pero estaba ahí, encendido, con una notificación en la pantalla. Era un mensaje de alguien guardado como SR. Solo 3 letras. Y debajo, una frase que me quemó los ojos: aún puedo sentir tus uñas en mi espalda. Lo leí una sola vez, pero me bastó. Cerré el móvil de inmediato, me quedé quieto unos segundos, y luego me senté. No me temblaban las manos, ni me puse a gritar. Fue algo peor, la calma absoluta. Esa calma que aparece cuando el cuerpo todavía no ha procesado el golpe. No hice nada. Ni siquiera la confronté esa noche. No porque dudara, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba la mentira. Desde ese momento, todo lo que hacía lo veía de otra forma. Cuando salía, la seguía con la mirada hasta la puerta, intentando memorizar cada gesto. Cuando decía te quiero antes de irse a dormir, me preguntaba si lo decía también a él. Y lo más doloroso era que seguía comportándome igual, cocinando para los dos, preguntándole por su trabajo, escuchándola fingir normalidad. Me volví un actor en mi propia casa. A veces pensaba en irme, pero no podía. Algo me retenía. Tal vez la esperanza absurda de que estuviera equivocado, o tal vez la necesidad de verla caer por su propio peso. No lo sé. Un viernes, le dije que tenía que quedarme hasta tarde en la oficina, pero era mentira. Me fui a cenar solo, a un bar cerca del puerto, con la intención de dejar que las horas pasaran. A las 10:30, la llamé. No contestó. A las 11, volví a intentarlo. Nada. A las 11:20, cogí el coche y conduje sin rumbo. No sabía a dónde iba hasta que me encontré aparcando a una manzana del edificio donde trabajaba. No sé por qué, pero algo me dijo que la buscara allí. Subí andando los 3 pisos. No había nadie. Sin embargo, desde el final del pasillo se oía una risa. Su risa. No era escandalosa, pero la reconocí. Y no era una reunión. No había papeles ni ordenadores encendidos. Solo esa risa y la voz de un hombre. No entré. No me atreví. Pero en ese instante lo supe. Supe que la historia ya no tenía arreglo, que lo que había entre nosotros estaba muerto. Me quedé ahí, apoyado contra la pared, escuchando durante 1 minuto. Luego bajé las escaleras sin hacer ruido y me fui. No lloré. Ni grité. Solo manejé de vuelta a casa con las luces apagadas y las manos tan frías que casi no podía sentir el volante. Esa noche no dormí. Me senté en el balcón con una cerveza y miré las luces de la ciudad hasta que amaneció. Me sentía vacío, pero también extraño, como si algo dentro de mí se hubiera despejado. Por primera vez en meses, entendí que el amor también se puede acabar sin que uno lo note, y que el silencio, al final, dice la verdad que nadie quiere escuchar. A la mañana siguiente, cuando ella llegó con la misma ropa del día anterior y una sonrisa nerviosa, supe que la parte más difícil estaba por venir. Porque una cosa es descubrir la mentira, y otra muy distinta es decidir qué hacer con ella. Cuando Laura entró esa mañana, lo primero que pensé fue que no sabía mentir. Me dijo buenos días con una voz demasiado alegre, y eso fue lo que más me confirmó lo que ya sabía. Llevaba la misma blusa que el día anterior, el pelo recogido de forma apresurada, y en la muñeca tenía la marca de una pulsera que no era suya. La observé mientras dejaba las llaves sobre la mesa y se iba directa al baño. No dije nada. La escuché abrir el grifo, cepillarse los dientes, y después la ducha. Me quedé en silencio, mirando el suelo, sintiendo cómo la calma que tenía el día anterior se convertía en algo más parecido a una rabia muda.
Había pasado toda la noche imaginando cómo sería tenerla delante después de lo que había escuchado en aquel edificio, pero la verdad es que no hay forma de prepararse para algo así. Cuando salió del baño, envuelta en la toalla, me saludó como si nada. ¿Dormiste bien?, me preguntó mientras buscaba ropa en el armario. No respondí. La miraba sin pestañear, no con odio todavía, sino con una mezcla de incredulidad y cansancio. Ella notó el silencio, se giró y me miró. ¿Qué pasa?, dijo, con ese tono defensivo que siempre usaba cuando sentía que algo no iba bien. En lugar de responder, le pregunté directamente dónde había estado la noche anterior. No me lo esperaba, ni siquiera yo. No había planeado la pregunta, simplemente salió. Por un instante dudó, apenas un segundo, pero fue suficiente para que lo entendiera todo. Después me dijo que se había quedado trabajando con Marta, su compañera, que se habían retrasado porque el proyecto estaba al límite. La mentira sonó tan ensayada que me resultó insultante. Le dije que había pasado por su oficina la noche anterior, que escuché su voz y la de un hombre, que sabía perfectamente que no estaba con ninguna Marta. El color se le fue de la cara. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Me quedé mirándola, esperando una reacción, una explicación, cualquier cosa que no fuera ese silencio miserable. Finalmente, dejó caer la ropa sobre la cama y me dijo que necesitaba vestirse. No lo permitió mi cuerpo. Me levanté y cerré la puerta del dormitorio. No estaba gritando, pero mi voz sonaba firme, fría, como si viniera de otro lugar. Le pedí que me dijera la verdad, sin rodeos. Ella se sentó al borde de la cama, con la cabeza entre las manos, y se quedó quieta. Pasaron varios segundos hasta que murmuró algo que apenas pude oír. No quería que te enteraras así, dijo. Fue suficiente. Esa frase lo confirmó todo. No recuerdo haber sentido tanto silencio dentro de mí. No era rabia todavía, era una especie de vacío que no sabría describir si me lo pidieran. Le pregunté cuánto tiempo llevaba, con quién, si lo conocía. Me dijo que no era importante, que no significaba nada. Reí, aunque no sé por qué. No había nada gracioso en aquello, pero me salió una risa nerviosa, seca, como si el cuerpo buscara una forma absurda de defenderse. Le dije que no me mintiera más, que me dijera la verdad completa, porque ya no había vuelta atrás. Entonces lo soltó todo, sin mirarme. Dijo que se llamaba Sergio, que trabajaba en su oficina, que todo había empezado sin querer, que fue un error. Esa palabra me hirió más que el resto. Un error. Como si haber destrozado 8 años de matrimonio pudiera reducirse a una palabra tan pequeña. Le pregunté si lo amaba. No respondió. Lo intenté otra vez. ¿Lo amas? Esta vez me miró, y en su mirada encontré todo lo que no necesitaba escuchar. No dijo sí ni no, pero la verdad ya estaba ahí. No tuve que insistir. Me giré y me fui al salón. Ella me siguió, llorando, diciendo mi nombre una y otra vez, pero no la escuchaba. Todo se volvía ruido. Sentía el corazón acelerado, las manos heladas, la cabeza llena de imágenes que no quería imaginar, ella con él, riendo, tocándolo, mintiéndome después como si nada. En ese momento empecé a sentir rabia, una rabia tan densa que me costaba respirar. Le pedí que se fuera, que saliera de casa. No lo hice gritando, lo dije con calma, pero era una orden. No se movió. Me pidió que la escuchara, que no cometiera una locura. Me acerqué y le dije que la única locura era seguir mirándola sin perder el control. Entonces agarró su bolso y salió. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo, mirando el hueco que había dejado. Me apoyé en la pared y me dejé caer hasta el suelo. No lloré al principio, solo respiraba con dificultad. Luego, sin darme cuenta, las lágrimas empezaron a caer, no por amor, sino por humillación. Es una sensación física, casi animal. Te duele el estómago, los hombros,
todo el cuerpo se tensa como si estuviera siendo golpeado. Pensé en todas las noches que llegaba tarde y me decía que estaba cansada, en cada vez que se giraba en la cama y me daba la espalda, en todas las veces que creí que el problema era yo. Me di cuenta de que había estado durmiendo con una desconocida. Pasé las siguientes horas en silencio. No podía pensar en nada más. Cada rincón de la casa tenía su olor, su voz, sus huellas. Todo era una especie de museo de una mentira. Tiré su cepillo de dientes, su taza del desayuno, hasta un perfume que tenía en el baño. Pero por más que intentara borrar sus rastros, seguía ahí. Cuando cayó la noche, me serví whisky, aunque no suelo beber. Necesitaba algo que calmara esa sensación de vacío que tenía en el pecho. Me senté en el balcón otra vez y vi cómo la ciudad se encendía. No podía entender en qué momento exacto se había roto todo. No había un día, una pelea, una señal clara. Era como si la traición hubiera estado creciendo en silencio mientras yo vivía tranquilo, creyendo que todo estaba bien. A medianoche volvió. Escuché el sonido de sus llaves y supe que no podía evitarlo. Entró despacio, como si no quisiera hacer ruido, pero sabía que estaba despierto. Se acercó al salón y me encontró ahí, con la botella medio vacía. Se sentó frente a mí. No habló al principio, y yo tampoco. Pasaron minutos enteros sin decir nada. Después me pidió perdón. Dijo que no sabía cómo había llegado a ese punto, que no planeó nada, que todo se había ido de las manos. Hablaba como si el dolor pudiera explicarse, como si la traición tuviera lógica. Le dije que ya no importaba, que no había vuelta atrás, que lo único que podía hacer era decirme toda la verdad de una vez. Entonces me contó detalles que no necesitaba saber, pero que no podía dejar de escuchar. Dijo que empezó hace 6 meses, que al principio fue una tontería, que después se convirtió en algo que no pudo detener. Que se veían en el coche, en hoteles, en su oficina. Cada palabra era un golpe más, pero necesitaba escucharlo. En un momento me preguntó si quería que se fuera de casa. Le dije que sí, pero no esa noche. No por compasión, sino porque estaba demasiado cansado para moverme. Se levantó y fue al dormitorio sin decir nada. Yo me quedé en el sofá hasta que amaneció. No dormí, pero tampoco pensé. Solo esperaba que el sol saliera para entender si aquello era real o una pesadilla. A las 6:30, la escuché salir con una maleta. No nos despedimos. Cuando cerró la puerta, me quedé mirando el espacio vacío del pasillo y me di cuenta de que no sentía alivio. Solo un silencio insoportable, el tipo de silencio que llena los lugares donde antes había vida. No era tristeza, tampoco furia. Era una especie de parálisis. Lo que más me dolía no era que me hubiera engañado, sino haber vivido tanto tiempo sin notar lo evidente. A lo largo del día, recibí varios mensajes suyos, pero no los abrí. Los veía llegar, uno tras otro, hasta que los dejé de mirar. No quería respuestas, ni disculpas. Quería entender por qué había soportado tanto sin darme cuenta. Esa tarde, antes de que anocheciera, fui al espejo y me miré durante mucho rato. No me reconocí. Parecía otra persona. Y supe que algo en mí también había muerto esa noche. Pasaron 3 días desde que Laura se fue y durante esos 3 días no dormí más de unas pocas horas. No había ruido en la casa, pero mi cabeza no paraba. Cada detalle volvía como una película que no podía detener. Pensaba en su risa, en las veces que salía del baño con el móvil en la mano, en los mensajes que seguramente se mandaban mientras yo estaba trabajando. Había un nudo en mi estómago que no se iba con nada. Intentaba distraerme, salir, caminar, pero todo terminaba en lo mismo, la rabia acumulada. El martes por la noche me llamó, pero no contesté. Luego me escribió que necesitaba verme, que teníamos que hablar en persona, que no podía dejar las cosas así. Durante horas dudé si hacerlo o no, pero la curiosidad me pudo. Quería verla, quería que me diera una explicación completa,
aunque doliera. Le respondí que viniera al día siguiente, que quería escucharla cara a cara. Llegó a las 6 de la tarde, puntual, con esa manera suya de entrar como si nada hubiera pasado. Llevaba el pelo suelto, la misma chaqueta que usaba cuando íbamos juntos a cenar los sábados, y esa expresión de falsa calma que siempre me irritó. Apenas cruzó la puerta, me dijo que necesitaba que la escuchara sin interrumpirla. Yo no respondí, solo asentí. Se sentó en el sofá, se quitó el abrigo y empezó a hablar. Me dijo que lo que había hecho fue un error, que no sabía en qué momento había perdido el control, que se sentía vacía, que nuestra relación estaba mal desde hacía tiempo. Mientras hablaba, yo la miraba y sentía que cada palabra era un intento de justificar lo injustificable. No la interrumpí, quería oírlo todo. Cuando terminó, me quedé en silencio unos segundos. Le pregunté si creía que me había engañado porque estaba vacía o porque simplemente quiso hacerlo. Bajó la mirada. Me dijo que no lo sabía, que necesitaba sentirse viva, que se dejó llevar. Esa frase me hizo hervir la sangre. Le dije que lo que había hecho no era una búsqueda de vida, era una cobardía. Le recordé todas las veces que intenté hablar con ella, las veces que le propuse hacer algo juntos, los fines de semana que inventó excusas para no estar en casa. Ella no decía nada, solo lloraba en silencio. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me di cuenta de que había levantado la voz. No gritaba por costumbre, nunca lo había hecho, pero en ese momento las palabras salían sin control. Le dije que había destruido todo, que no había nada que salvar, que ni siquiera tenía la decencia de asumir la culpa sin disfrazarla. Se levantó del sofá, vino hacia mí, intentó tocarme el brazo. Le aparté la mano. Me pidió que no hiciera esto más difícil, que la entendiera, que todavía podíamos hablar como adultos. Esa frase me sacó de quicio. Le pregunté si hablaba también así con él, si también le pedía que la entendiera después de traicionarlo. Su cara cambió, la calma desapareció. Me dijo que no tenía derecho a hablarle así, que ella no era un monstruo, que no me debía explicaciones sobre lo que sentía por otra persona. En ese momento perdí toda la paciencia que me quedaba. Le grité que no se atreviera a justificarse, que no jugara a ser víctima, que no intentara convertir en emociones lo que había sido una traición. Ella me respondió que yo tampoco había sido perfecto, que la había descuidado, que me había encerrado en el trabajo, que hacía tiempo que ya no la miraba igual. Le dije que eso no le daba derecho a abrirse de piernas con otro. La frase salió de mi boca antes de pensarla, y cuando la escuché en el aire, supe que había cruzado una línea. Ella se quedó congelada unos segundos, con la cara en blanco. Luego me abofeteó. No fue fuerte, pero bastó para encenderlo todo. Me quedé quieto, con la mejilla ardiendo, mirándola fijamente. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Me temblaban por contenerme. Le dije que si me volvía a tocar, la echaba por la ventana. No lo dije gritando, lo dije con una voz baja, seca, y en ese momento ella entendió que era mejor no provocarme más. Dio un paso atrás y empezó a llorar otra vez, esta vez de verdad, con el cuerpo encogido. Se sentó en el suelo, tapándose la cara, repitiendo mi nombre una y otra vez, como si eso pudiera reparar algo. No me acerqué. Me quedé ahí, de pie, mirándola. Era una escena grotesca. Ella en el suelo, yo con el rostro enrojecido, los dos respirando rápido, rodeados de los restos de una vida que ya no existía. Después de un rato, el llanto se calmó y empezó a hablar de nuevo. Dijo que lo había dejado con él, que había terminado todo, que se había dado cuenta de que me amaba, que no quería perderme. Cada palabra me sonaba más vacía que la anterior. Le pregunté cuándo lo había dejado. Me dijo que hacía una semana. Le recordé que hacía 3 días se había ido de casa. Se quedó callada. Le pedí que me dijera la verdad, solo eso. Entonces admitió que todavía lo veía. Que no sabía si podía dejarlo del todo. Fue como si me clavaran algo dentro.
En ese momento ya no hubo rabia, ni tristeza, solo una claridad brutal. Le dije que entonces no había nada más que hablar, que lo nuestro había terminado, que podía irse y no volver. Ella se levantó y me suplicó que no tomara decisiones así, que esperara, que podía arreglarse, que lo iba a dejar de verdad. No la escuché. Fui al dormitorio, abrí el armario, saqué su maleta y la tiré al suelo frente a ella. Le dije que metiera sus cosas y se marchara. No lo hizo enseguida. Siguió intentando hablar, buscando mi mirada, llorando, diciendo que yo era el amor de su vida, que se había equivocado, que quería empezar de nuevo. No respondí. Fui a la cocina, abrí una cerveza y la bebí de un trago mientras escuchaba cómo abría cajones y guardaba su ropa. A cada cierre de cremallera, sentía una mezcla de alivio y agotamiento. En el salón, vi su abrigo sobre el sofá y supe que esa sería la última vez que lo vería ahí. Cuando terminó, vino hacia mí y me pidió un último abrazo. Me quedé inmóvil. No podía tocarla. No podía fingir. Me miró con los ojos hinchados y me dijo que algún día me daría cuenta de que la amaba de verdad. No contesté. Solo abrí la puerta. Ella salió despacio, arrastrando la maleta por el pasillo. Cuando cerré, sentí que me quedaba sin aire. Me quedé quieto frente a la puerta durante varios minutos. No escuché sus pasos por la escalera. Supuse que estaba esperando el ascensor. No me atreví a mirar por la mirilla. Cuando el silencio volvió, me derrumbé en el suelo. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando me levanté ya era de noche. La casa olía diferente, como si el aire hubiera cambiado. Me senté en el sofá, abrí otra cerveza y miré alrededor. Todo lo que me rodeaba era una mezcla de recuerdos que ya no significaban nada. Quise romper algo, pero no tenía fuerzas. Solo me quedé ahí, pensando en cómo una persona puede destruir todo sin darse cuenta. Esa noche me escribió otra vez. Me dijo que había llegado al piso de su hermana, que no sabía si podría dormir, que necesitaba hablar conmigo, que no soportaba la idea de que la odiara. Le respondí con un solo mensaje, ya no hay nada que decir. Lo envié y apagué el teléfono. No quería seguir en esa espiral de culpa y disculpas. Sabía que el dolor no se iba a ir rápido, pero al menos esa noche sentí que había puesto un límite. Cuando apagué las luces y me metí en la cama, el lado donde ella dormía todavía estaba caliente por el recuerdo, pero ya no había nadie. Me quedé despierto mirando el techo hasta que amaneció, sin saber si lo que había pasado era el final de algo o el principio de otra versión de mí que aún no conocía. El día después de echarla me levanté con una claridad que no había sentido en meses. No era paz ni resignación, era otra cosa, una especie de orden interno. Ya no tenía dudas sobre lo que había pasado ni esperanzas de arreglarlo. Quería que entendiera el daño que me había hecho, no con palabras, sino con hechos. No buscaba violencia ni escándalo, pero tampoco estaba dispuesto a dejar que se fuera sin pagar el precio. Me pasé la mañana pensando en lo que podía hacer. Lo más fácil hubiera sido bloquearla y desaparecer, pero no era suficiente. Necesitaba que sintiera el mismo tipo de vacío que me había dejado a mí. Llevábamos cuentas compartidas, una hipoteca, un coche a nombre de los dos y un pequeño negocio que habíamos abierto juntos hace un par de años, una tienda online de artículos para el hogar. La idea había sido suya, pero quien lo gestionaba todo era yo. Ella solo se ocupaba del diseño y las redes sociales. Así que lo primero que hice fue revisar las cuentas. Teníamos un dinero ahorrado, una parte para impuestos, otra para gastos futuros y otra más grande para emergencias. Me pasé toda la mañana revisando transferencias, pedidos y documentos. Cada movimiento me recordaba que había confiado en ella en todo. Mientras revisaba, vi que en las últimas semanas había retirado dinero sin decirme nada. No era mucho, pero lo suficiente para confirmar que ya había empezado a construir una vida fuera de la mía antes incluso de que yo lo supiera. Eso fue lo que me decidió. Fui al banco y pedí separar las cuentas.
Llevé los papeles que demostraban que yo era el administrador del negocio y que todo el capital inicial había salido de mi cuenta personal. No tuve que mentir. Solo tuve que ser exacto. En menos de una hora, todo el dinero del negocio estaba bajo mi control. Después cambié las contraseñas de la web, las redes, el correo y el acceso al servidor. No lo hice por impulsividad. Lo hice con calma, repasando cada paso, asegurándome de que no pudiera acceder a nada. No era venganza económica, era algo más profundo. Quería que sintiera cómo se derrumba algo que creía seguro, igual que me pasó a mí cuando descubrí su mentira. Por la tarde le escribí un mensaje corto: el negocio queda bajo mi nombre. Si quieres discutirlo, lo hacemos por abogado. Tardó 10 minutos en responder. ¿Qué has hecho?, fue lo primero. Luego vinieron los mensajes largos, con reproches y amenazas. Me acusó de traición, de querer arruinarla, de ser un miserable. No le contesté. Cada palabra suya era una confirmación de que la herida que le estaba abriendo dolía. No porque quisiera verla sufrir, sino porque necesitaba que comprendiera que sus decisiones tenían consecuencias reales. Esa noche me llamó desde otro número. Contesté. Su voz sonaba alterada. Me dijo que no tenía derecho, que el negocio era de los dos, que estaba actuando por despecho. Le respondí que el negocio era mío y que si quería discutirlo podía ir a juicio. Me insultó. Me dijo que estaba loco, que no me reconocía, que me estaba convirtiendo en alguien horrible. Le respondí que solo estaba aprendiendo de ella. El silencio que siguió fue largo. Después de unos segundos, colgó. No volví a llamarla. Durante los días siguientes, empezó a enviarme correos pidiéndome que lo pensara, que no la dejara sin nada, que ella también había trabajado en eso. Los leía todos y los borraba sin contestar. Mientras tanto, puse el negocio a funcionar mejor que nunca. Actualicé los productos, rediseñé la web y aumenté las ventas. Era como si todo lo que había reprimido durante años se transformara en energía. Dormía poco, pero no por tristeza. Sentía algo parecido a satisfacción. Cada pedido que entraba era un recordatorio de que podía seguir adelante sin ella, y que su ausencia no solo no me había debilitado, sino que me había vuelto más preciso. Una semana después, recibí un mensaje inesperado. Era de Sergio, el hombre con el que ella me había engañado. Me escribió desde una cuenta nueva, con un tono entre arrogante y justificativo. Decía que lo sentía, que no había querido causar daño, que las cosas se habían salido de control. Al principio pensé en ignorarlo, pero algo en mí necesitaba escucharlo. Le pedí que nos viéramos. Aceptó. Nos citamos en un bar discreto, cerca del puerto. Llegué antes y me senté en una mesa del fondo. Cuando entró, lo reconocí enseguida. No era nada especial, un tipo corriente, de mi edad, tal vez un poco más joven. Se acercó con una mezcla de incomodidad y soberbia. Nos dimos la mano por pura formalidad. No hubo introducciones innecesarias. Le dije que hablara. Dijo que no estaba orgulloso de lo que había pasado, que entre ellos había sido algo que se escapó de las manos, que no había sido premeditado. Hablaba con frases medidas, intentando parecer honesto. Le pregunté si seguía viéndola. Dijo que no, que lo habían dejado. Me reí, sin humor. Le dije que no me interesaban sus sentimientos, que solo quería mirarlo a la cara para recordar quién había sido el tipo que había entrado en mi vida sin permiso. Me pidió que no buscara problemas, que todo estaba acabado. Le contesté que no pensaba hacerle nada, pero que algún día, cuando él confiara plenamente en alguien, recordaría esta conversación. No lo amenacé. No hacía falta. Su mirada lo entendió todo. Cuando me fui, me sentí más tranquilo. No porque hubiera arreglado nada, sino porque por fin había puesto las piezas en su sitio. No necesitaba pelear, solo cerrar el círculo. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo.
A la mañana siguiente, recibí un correo de Laura. No pedía dinero ni explicaciones. Decía que había ido al médico, que no estaba bien, que necesitaba hablar conmigo una última vez. Dudé mucho antes de responder, pero lo hice. Le propuse vernos en un sitio neutral, un café del centro. Llegó tarde, como siempre. Tenía la cara pálida, las ojeras marcadas y el cabello sin arreglar. Parecía otra persona. Se sentó frente a mí y no habló durante un rato. Finalmente me dijo que había perdido el trabajo, que la empresa la había despedido porque la situación con Sergio se había hecho pública. No me sorprendió. En las oficinas pequeñas todo se sabe. No sentí compasión. Me limitaba a escuchar. Después me dijo que había pensado mucho en lo que hicimos juntos, en la vida que teníamos, y que entendía si no podía perdonarla. Me pidió que al menos la dejara conservar una parte del negocio, algo pequeño, solo para poder empezar de nuevo. La miré y le dije que no. No había negociación posible. Me miró con lágrimas, intentando apelar a la persona que fui, pero esa parte de mí ya no existía. Le expliqué que la única razón por la que había aceptado verla era porque quería que me dijera lo que realmente sentía, no lo que creía que debía decir. Me miró un rato en silencio, y después admitió que no me amaba, que lo había intentado, pero que ya no podía fingir. Esa sinceridad, aunque brutal, fue el último golpe que necesitaba para cerrar la historia. Le di dinero en efectivo, lo justo para que pudiera mantenerse un par de semanas. Le dije que no quería volver a saber de ella, ni verla, ni recibir mensajes. No por odio, sino porque ya no había nada entre nosotros. Se levantó despacio, recogió el sobre y me dio las gracias sin mirarme. Cuando salió del café, no sentí alivio ni dolor. Sentí algo parecido a una línea final. Esa tarde fui a casa, limpié el dormitorio, cambié las sábanas y guardé en una caja todo lo que quedaba de ella, fotos, ropa, regalos, cartas. Llevé la caja al contenedor sin mirar atrás. Esa fue mi venganza real, más que el dinero o los papeles. Hacerla desaparecer de mi vida sin dejar rastros. Borré su número, sus fotos, sus mensajes, todo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no pesaba. Era solo silencio. Pasaron 2 meses sin contacto. No llamadas, no mensajes, nada. Aprendí a vivir con su ausencia sin pensar demasiado, y aunque al principio cada mañana me recordaba lo que había perdido, con el tiempo dejé de darle ese peso. Me concentré en el trabajo, en mantener la rutina, en no mirar hacia atrás. Pero a veces, por más que uno crea tener el control, hay algo que te obliga a enfrentarte al pasado una última vez. Todo empezó con una llamada que no esperaba. Era su hermana. Me dijo que Laura estaba mal, que llevaba días sin comer bien, que no salía del piso y que no hablaba con nadie. Me pidió que la llamara, que aunque ya no estuviéramos juntos, podía ayudarla a salir de ese estado. Al principio me negué. No era mi responsabilidad, no después de todo. Pero cuando colgué, me quedé pensando en cómo habría sido verla caer de esa forma. No me alegraba. Tampoco me conmovía. Solo me generaba una inquietud que no sabía ubicar. Esa noche, sin planearlo, le escribí. Solo le pregunté si estaba bien. Tardó unas horas en responder. Podríamos hablar, si quieres, escribió. No había rastro de reproche ni súplica. Parecía cansada incluso en el texto. A la mañana siguiente acepté verla, sin intención de volver a nada, solo por cerrar lo que quedaba pendiente. Nos encontramos en un parque cerca de su casa, un sitio tranquilo donde habíamos pasado alguna tarde hace años. Cuando llegó, casi no la reconocí. Había adelgazado, tenía la mirada perdida y una calma extraña, como si ya nada le importara demasiado. Se sentó frente a mí, y por primera vez desde que todo empezó, no hubo tensión. Solo un silencio largo, de esos que no pesan pero que marcan el inicio de algo inevitable.
Me dijo que no sabía por qué había aceptado verme, que tal vez necesitaba entender cómo habíamos llegado hasta ese punto. Le respondí que yo tampoco tenía todas las respuestas, que en realidad nunca las tuve. Ella sonrió, pero no con ironía, sino con una tristeza contenida. Dijo que había estado pensando en nosotros, en cómo empezamos, en lo que dejamos de ser, y que lo más difícil no era haberme perdido, sino haber destruido algo que le daba sentido. Me quedé mirándola sin interrumpirla. Quería que hablara. No necesitaba disculpas, necesitaba escucharla con la distancia que no tuve antes. Continuó diciendo que después de marcharse intentó recomponer su vida, pero que nada le salía bien. Perdió el trabajo, los amigos comunes se distanciaron, y su familia apenas le dirigía la palabra. Dijo que el tipo con el que estuvo se fue de la ciudad, que no volvió a saber de él. Me preguntó si yo había estado con alguien. Le dije que no. No porque no hubiera tenido oportunidad, sino porque todavía no sentía nada. Quiso saber si la odiaba. Le respondí que no, que el odio requiere energía, y que yo ya no tenía ninguna que darle. Esa respuesta pareció afectarle más que cualquier insulto. Bajó la cabeza y asintió, como si por fin entendiera que el problema ya no era lo que habíamos vivido, sino que ya no quedaba nada que salvar. Pasaron varios minutos sin hablar. La gente caminaba alrededor, los niños jugaban, y en medio de todo eso, nosotros dos parecíamos una sombra de lo que alguna vez fuimos. Ella rompió el silencio. Dijo que quería pedirme perdón de verdad, no por quedar bien, sino porque por fin había comprendido la magnitud de lo que hizo. Me dijo que no buscaba que la perdonara, que solo quería que lo escuchara de su propia voz. No la interrumpí. Escuché cada palabra, cada pausa. Cuando terminó, se quedó mirándome, esperando una respuesta. Le dije que no podía olvidar lo que hizo, pero que tampoco quería vivir atado a eso. Que lo que pasó no se podía arreglar, pero que no iba a pasar el resto de mi vida cargando con ese rencor. Ella se limpió una lágrima y dijo que eso era lo más justo que podía esperar. Después me pidió que le contara cómo estaba yo. Le hablé del negocio, de cómo había crecido, de los proyectos nuevos que tenía. Se sorprendió. Me dijo que sabía que había hecho bien al dejarlo en mis manos, que yo siempre había tenido la disciplina que ella nunca logró tener. Le respondí que la disciplina no era el problema, que lo que nos mató fue la falta de honestidad. Asintió, sin discutirlo. Dijo que no esperaba que la entendiera, pero que quería que supiera que lo que pasó no fue por odio ni por querer hacerme daño, que simplemente se perdió y no supo salir a tiempo. Le dije que eso no cambiaba nada, pero que agradecía que lo dijera. En un momento, me preguntó si había pensado en el divorcio. Le respondí que sí, que ya lo había hablado con un abogado y que los papeles estaban listos. Me pidió verlos. Los llevaba en el coche. Fui a buscarlos y los puse sobre la mesa frente a ella. Los miró unos segundos sin tocarlos. Luego sacó un bolígrafo del bolso y los firmó sin decir nada. No temblaba. No lloraba. Fue un gesto limpio, seco, casi práctico. Cuando terminó, me devolvió los papeles y me dijo que, por primera vez en meses, sentía que podía respirar. Yo también lo sentí así, aunque no lo dije. Nos quedamos un rato más hablando, no de nosotros, sino de cosas simples, su familia, mis padres, los amigos que dejamos en el camino. Era una conversación extraña, como si dos desconocidos intentaran reconstruir una historia que ya no les pertenece. En un momento, me dijo que había empezado terapia, que necesitaba entender por qué hizo lo que hizo, y que por fin estaba enfrentando sus errores sin justificarlos. Le respondí que me alegraba, que no le deseaba mal, pero que cada uno debía seguir su camino sin mirar atrás. Asintió y sonrió con una calma que no le conocía. Cuando el sol empezó a bajar, supimos que era hora de irnos. Se levantó primero. Me miró un largo rato y dijo que, a pesar de todo, me deseaba lo mejor. Le dije lo mismo.
No hubo abrazos, ni lágrimas, ni despedidas prolongadas. Solo un intercambio de palabras que sellaba lo que quedaba. Se fue caminando despacio, sin mirar atrás. Yo me quedé sentado unos minutos más, observando cómo la gente seguía su vida sin saber que frente a ellos acababa de terminar una historia. No sentí tristeza. Tampoco alivio. Solo una especie de aceptación tranquila. Esa noche, cuando llegué a casa, dejé los papeles sobre la mesa y me serví una copa. Encendí la televisión solo por llenar el ruido del espacio. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en ella. No revisé el móvil, no esperé ningún mensaje. Me di cuenta de que el ciclo había terminado de verdad. No quedaban deudas ni promesas pendientes. Lo nuestro había tenido un principio, un desarrollo y un final. No necesitaba buscar más explicaciones. Al día siguiente envié los papeles firmados al abogado. Recibí la confirmación de que en unas semanas estaría todo finalizado. No sentí ningún tipo de vacío, solo una claridad extraña. Pasé la mañana en el negocio, organizando pedidos, hablando con clientes, revisando facturas. Por primera vez, todo parecía tener un orden que no dependía de nadie más. A media tarde, mientras revisaba el correo, encontré un último mensaje de ella. Decía que esperaba que algún día pudiera recordarla sin dolor, que agradecía los años buenos y que se quedaba con eso. No respondí. No porque no quisiera, sino porque ya no era necesario. Esa noche dormí profundamente. No soñé con nada. Me desperté temprano, preparé café y abrí las ventanas. El aire era frío, pero me sentí tranquilo. Pensé en cómo algo que empezó con tanta intensidad había terminado en un silencio absoluto, sin gritos, sin drama, solo con la comprensión de que las cosas a veces simplemente terminan. Me di cuenta de que no la odiaba, pero tampoco la extrañaba. Había dejado de formar parte de mi historia. No volví a saber de ella en meses. Me concentré en construir una nueva rutina, sin mirar atrás. No necesitaba justificar nada, ni explicar lo que había pasado. La última conversación fue suficiente para poner punto final a todo. A partir de ahí, entendí que cerrar una historia no es olvidar, es dejar de buscar lo que ya no tiene sentido. El divorcio se resolvió sin complicaciones. Un correo del abogado confirmó que todo había quedado formalizado, que ya no existía vínculo legal entre nosotros. Leí el mensaje sin emoción, solo marqué el correo como leído y cerré el ordenador. Ese mismo día, cuando salí a la calle, sentí algo distinto, no era alivio ni alegría, simplemente una especie de espacio que antes no estaba. Los primeros días después de eso fueron extraños porque mi vida seguía igual en apariencia, trabajaba, comía solo, veía alguna serie, dormía. Pero todo tenía otro ritmo, como si se hubiera retirado una presión que llevaba demasiado tiempo ahí. No tenía que explicarle nada a nadie, ni justificar por qué llegaba tarde, ni preguntarme con quién hablaba cuando sonaba un mensaje que no era para mí. La rutina volvió a ser mía. Empecé a levantarme temprano para correr, no porque quisiera mejorar mi salud, sino porque necesitaba mover el cuerpo y ocupar la cabeza. Al principio era incómodo, las calles vacías, el aire frío y ese silencio que te obliga a escucharte. Pero poco a poco se volvió parte del día. A las 7 de la mañana ya estaba de vuelta en casa, duchado, con el café en la mesa y la sensación de que el tiempo, por primera vez, me pertenecía. En el trabajo empecé a tomar decisiones que antes posponía, organicé los pedidos del negocio, contraté a una diseñadora nueva, reestructuré los precios y negocié con proveedores. Cada avance, por mínimo que fuera, me devolvía una sensación de control que había perdido durante años sin darme cuenta. Con el paso de las semanas, la gente empezó a notar el cambio. Algunos amigos me decían que me veían más tranquilo, otros que parecía más centrado. No contaba mucho, no por orgullo, sino porque no veía sentido en volver a explicar lo que ya estaba cerrado. La historia con Laura se había convertido en algo lejano,
casi irrelevante, aunque todavía quedaban rastros pequeños. A veces, cuando iba al supermercado, veía una marca de café que solía comprar ella o un perfume que reconocía al pasar por alguien en la calle, y entonces la imagen volvía, pero ya no dolía. Era como ver una foto antigua sin nostalgia. Me había acostumbrado a esa versión nueva de mí, más directa, más silenciosa. Un día, revisando los correos del negocio, encontré uno de un cliente que me pedía una reunión presencial. Era una empresa interesada en comprar productos al por mayor. Acepté sin pensarlo. Cuando llegué al lugar, me recibió una mujer joven, de unos 30 años, con un trato educado y profesional. Hablamos una hora, cerramos el acuerdo y me invitó a tomar un café. Acepté por cortesía. Durante la conversación, me di cuenta de que no estaba pensando en el pasado, ni comparando, ni esperando nada. Solo estaba hablando. Era la primera vez en meses que me interesaba de verdad lo que alguien decía. No pasó nada entre nosotros, no hubo coqueteo ni intención, pero al volver a casa me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba encerrado en la historia que me había destruido. Había espacio para otras cosas, aunque todavía no supiera cuáles. Algunos fines de semana empecé a viajar fuera de la ciudad, solo, sin plan. Tomaba el coche, elegía un pueblo pequeño y pasaba el día caminando, comiendo en bares locales, observando a la gente. Al principio me sentía fuera de lugar, pero con el tiempo esos viajes se volvieron una costumbre. No necesitaba compañía ni explicación. Era una manera simple de recordar que la vida no se detiene. En esos momentos, comprendí que no se trata de olvidar a alguien, sino de acostumbrarte a que ya no forma parte de tus días. Un viernes por la tarde, mientras organizaba unos documentos en casa, sonó el teléfono. Era su madre. Me sorprendió escuchar su voz porque no hablábamos desde antes del divorcio. Me dijo que Laura se había mudado a otra ciudad, que había encontrado trabajo y que estaba intentando rehacer su vida. Me agradeció haberla tratado con respeto durante todo el proceso. No supe qué responder, solo dije que esperaba que le fuera bien. Cuando colgué, me quedé unos minutos mirando el teléfono. No sentí curiosidad ni resentimiento. Solo pensé que, al fin, las cosas habían seguido su curso. Con el tiempo, me di cuenta de que lo que más me había dolido no era la infidelidad en sí, sino haber confiado ciegamente. Me costó aceptar que no todo el mundo entiende el amor de la misma forma, que no todos saben cuidar lo que tienen. Pasé años creyendo que la estabilidad era suficiente, pero entendí que el cariño sin comunicación se pudre despacio, sin ruido. Y cuando eso pasa, uno de los dos termina buscando lo que falta en otro lado. No justifico lo que hizo, pero comprendí que la rutina también puede ser una trampa si no se cuida. A veces pensaba en lo fácil que habría sido dejar que el resentimiento me definiera. Podría haberme convertido en alguien amargado, desconfiado, incapaz de volver a abrirse a nadie. Pero decidí no hacerlo. No porque fuera mejor persona, sino porque no quería seguir siendo esclavo de una historia que ya no existía. Aprendí a mirar hacia adelante sin idealizar nada. Si alguna vez volvía a estar con alguien, no sería por necesidad ni por costumbre, sino porque realmente quisiera compartir algo sincero. Hubo noches en las que todavía me despertaba sobresaltado, con la sensación de estar reviviendo alguna escena antigua, pero eran cada vez menos. La mente tarda en olvidar los reflejos del pasado. En una de esas madrugadas, encendí la luz y me miré al espejo del baño. No vi a un hombre destruido, vi a alguien cansado, pero lúcido. Entendí que todo lo que había pasado, por más doloroso que fuera, había sido también un punto de partida. Me obligó a reconstruirme desde cero, a dejar de posponer decisiones, a entender mis propios límites. Un domingo recibí un mensaje de un número desconocido. Era breve: gracias por dejarme ir. No firmaba, pero supe que era ella. Lo leí varias veces antes de borrarlo. No lo guardé ni lo contesté. No porque me molestara, sino porque no había nada que agregar.
Ese mensaje, en su simplicidad, era el cierre definitivo. Ella había entendido lo mismo que yo, que a veces lo más honesto que puede hacerse es aceptar el final y no intentar arreglar lo que ya está roto. A partir de ese momento, la vida volvió a avanzar sin interrupciones. Me acostumbré a la calma. Volví a leer por las noches, a cocinar para mí, a planear sin consultar a nadie. Aprendí a disfrutar de las pequeñas rutinas sin sentir que faltaba algo. No idealicé el futuro, solo lo acepté tal como venía. No necesitaba planes perfectos ni promesas vacías. Solo quería seguir viviendo, simple y claro. Pasaron los meses y, sin darme cuenta, el dolor se transformó en una experiencia que ya no pesaba. No la recordaba con rabia ni con cariño. Era simplemente alguien que había formado parte de mi historia. Si la veía algún día, no tendría nada que decirle, y eso, me di cuenta, era la verdadera libertad. El pasado había dejado de tener poder sobre mí. Una noche, mientras cerraba el ordenador después de terminar unas cuentas del negocio, pensé en todo lo que había pasado desde aquella primera sospecha. En aquel momento creí que mi vida se había acabado, pero lo que realmente terminó fue la versión de mí que dependía de alguien para sentirse completo. Lo que vino después no fue felicidad inmediata, pero sí una forma de estabilidad más real. No había promesas, ni ilusiones, ni miedos. Solo la certeza de que podía seguir solo y estar bien. Cuando apagué las luces y me acosté, me di cuenta de que ya no tenía que cerrar ninguna puerta. Todo estaba en orden, todo estaba dicho. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pensar en nada, sin repasar escenas ni imaginar futuros. No había finales trágicos ni redenciones. Solo el hecho simple de seguir vivo, con la mente en paz y la conciencia limpia. Y eso, aunque no lo buscara, fue lo más parecido a una victoria.